y ahora es. Está hablando de algo que viene en el futuro y al mismo tiempo de algo presente. Mas la hora viene y ahora es. Dice, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Amén. Si usted nota, habla de espíritu, del espíritu del hombre, el espíritu humano. Dice, los verdaderos adoradores. Dios quiere adoradores, verdaderos adoradores. Y dice, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El Padre busca adoradores, personas que le adoren. Y nosotros cuando hablamos de adoración, que el Padre busca personas que le adoren, siempre lo relacionamos con la música, ¿verdad? Siempre lo relacionamos que el Padre busca gente que le adore. Y sí, cuando nosotros venimos aquí a adorar al Padre, adorar al Hijo y adorar al Espíritu Santo, adorar a Dios, nosotros venimos a adorarle con el corazón. De ahí, cada uno sabrá si le adora de corazón o no. Yo ahí no voy a entrar a juzgar, ¿no? Pero lo que sí es verdad, que cuando nosotros venimos aquí, venimos cargados, venimos con problemas, venimos cansados, venimos con dificultades, y esa es la batalla que nosotros tenemos que mantener, de buscar la adoración a Dios para tener esa victoria. Amén. Supongamos cuando leemos Jacob, dice que luchó con el ángel, ¿verdad? Por una bendición. Él luchó para que lo bendijera el ángel, ¿verdad? Y nosotros tenemos también, hermano, que tener esa lucha de alcanzar esa bendición de Dios, de obtener esa bendición de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entregándonos en adoración cuando venimos a adorar a Dios. Pero no solamente la adoración entra en eso, en esa parte. La adoración entra, hermanos, en que nosotros le adoramos a Dios con toda nuestra manera de vivir. Si tú tienes una vida que le quieres agradar a Dios y te esfuerzas por agradar a Dios, le estás adorando a Dios con tu manera de ser, con tu manera de vivir. Eso es una manera de adorar a Dios. Cuando tú das una ofrenda a la iglesia, lo estás adorando a Dios. Cuando tú das de tu economía, de lo que no tienes para dar a la iglesia, estás adorando a Dios. Cuando tú ayudas a un hermano, estás adorando a Dios. Cuando tú tratas de agradarle a Dios en sus mandamientos, en una manera de vivir, estás adorando a Dios. Entonces la adoración no solamente entra en la música, la adoración entra en que tenemos que adorar a Dios en todo nuestro entorno, en toda nuestra manera de vivir constantemente. Pero hay algo que me llama aquí la atención a mí, que dice que el Padre tales adoradores busca que le adoren. Imagínense que el Padre busca adoradores. Mi pregunta es, ¿nosotros estamos dispuestos a adorar a Dios para que el Padre nos encuentre? Porque muchas veces, hermanos, nosotros pretendemos vivir una vida como sea en el cristianismo. Una vida conforme a nuestro pensamiento, conforme a nuestra manera de vivir. Nosotros muchas veces nos creamos doctrinas conforme a nuestro gusto, ¿verdad? A veces decimos, no, esta parte sí yo creo que tiene que ser así, o esta parte yo creo que no tiene que ser así. Y vivimos un evangelio conforme a nuestro pensamiento y no conforme a lo que está escrito en la palabra del Señor. Amén. Y recordemos algo, hermano. Dios a nosotros nos demanda, como siempre le he dicho, lo que dice la palabra de Dios, que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. ¿Dice o no dice eso la Biblia? Amén. Amén. ¿Y Dios qué nos manda a santificarnos? Espíritu, alma y cuerpo. Amén. Tiene que estar santificado nuestro espíritu, y hablando de espíritu humano, ¿no? Nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Está hablando de físico, de la personalidad. Está hablando del yo, de la persona. Dicen que sean santos y sean irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, no voy a entrar en ese punto, pero quiero que sepan, hermanos,
que a esas personas Dios está buscando. No aquel cristiano que dice, bueno, yo vivo como yo creo que tengo que vivir. No, nosotros vivimos para hacer la voluntad de Dios y no hacer nuestra propia voluntad. Entonces Dios busca, ¿verdad?, a esas personas. Y mire lo que dice en el capítulo 9 del mismo libro de Juan. Y este texto me gusta mucho. Juan capítulo 9, verso 1. Mire lo que dice. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Yo quiero que notemos algo que dice al pasar Jesús. Jesús aquí venía de otro lugar. Si nosotros leemos el capítulo anterior, habla de que Jesús venía contendiendo, una discusión tenía con los fariseos, porque él le decían que él tenía demonios, hablaba de que cómo es posible que él conozca a Abraham, cómo es posible que, dice, tú no tienes ni 50 años y cómo es posible que conozcas a Abraham, le estaban diciendo, ¿no? Y le dice, tú demonio tienes. Y a Jesús le dijeron tantas cosas y Jesús solamente se demostraba a él de que él se estaba revelando a los judíos de que él era el Hijo de Dios. Pero ellos no entendían porque tenían su mente nublada, no podían ver porque estaban cegados espiritualmente, eran ciegos. Sin embargo, Jesús aquí me muestra algo. Jesús no estaba enfadado. Note usted que Jesús, un carácter templado, muy manso, ¿verdad? Jesús nunca usó su autoridad como Dios para destruirlo y darles a ellos. Ellos, los hombres, le odiaban a Jesús. Sin embargo, Jesús no le odiaba a los hombres. Él les amaba, porque de tal manera Él nos amó, ¿verdad? Dios amó al hombre hasta el último momento, como le dije el otro día, ¿verdad? Cuando Judas le entregó, le dices, con un beso entregas al maestro, y en otro evangelio dice que le dio un beso, ¿verdad?, con amor. Y Jesús siempre demostró ese amor. Aun cuando Pedro le negó, demostró ese amor. Y ¿sabe algo? Dice que Jesús aquí está tranquilo. Y él dice que al pasar vio un hombre ciego de nacimiento. El ciego no le vio. ¿Quién le vio? Jesús, ¿verdad? Jesús busca a personas que necesiten de Él. Por eso es la importancia de que ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Necesitamos a Dios? Dios sabe si tú le necesitas o no. Yo le necesito a Dios, hermano. Yo creo que cada uno de nosotros, si estamos en esta tarde aquí, es porque necesitamos de Dios. Amén. Dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifiesten en él. Note usted, hermano, que los discípulos se fueron más por la acusación del pecado, humanamente. Dijeron, ¿quién? O sea, este hombre está así porque pecaron sus padres o porque pecó él. Pero ¿cómo puede pecar un niño? Porque está hablando de nacimiento, ciego de nacimiento. ¿Cómo puede pecar un niño siendo un bebé, ya estar en pecado? Y muchas veces nosotros pensamos que por la causa de un pecado del hombre, o sea, de la familia, ellos pensaban en ese tiempo que los hijos nacían en pecado por causa de sus padres. Pero quiero aquí hacer un énfasis y quiero explicar algo, hermanos. Jesús lo dice claramente que Él vino no porque sus padres habían pecado, y se los explica bien a ellos. Pero desde que el hombre pecó, vienen consecuencias del pecado. Pero eso no significa que una persona que es ciega en estos tiempos, o una persona que tenga un problema, sea por causa de que sus padres pecaron. Las consecuencias, hermanos, vienen porque el hombre comete en muchas ocasiones pecados o comete actos que sus hijos nacen de esa manera. Le voy a dar un ejemplo. Yo conocí a una pareja, a un hombre, a una mujer normal, una ama de casa, pero su esposo era
un drogadicto que le encantaba fumar marihuana y se llenaba de marihuana y dejó a la mujer embarazada. Y el hijo le salió, ¿cómo se puede decir? Retrasado, porque se llenaba de humo de marihuana y tenía relaciones con su esposa. Esta tarde, mientras estaba yo en el semáforo, en el coche, pasaba una señora, una barrigota así, pero iba fumando. Entonces, las consecuencias son por nuestros actos, por lo que hacemos, no porque el niño que está adentro ya viene pecando. No, el niño viene, origen del pecado, porque el hombre pecó desde el principio, pero no porque ese niño, si llegara a morirse apenas nace, se va a la presencia de Dios. ¿Entienden, hermanos? Entonces, los discípulos de aquellos tiempos, en estos tiempos, ellos pensaban de esta manera y ellos se esforzaron en ver el pecado del hombre. Sin embargo, Jesús lo vio de otra manera. Mire lo que dice el verso 4. Dice: me es necesario hacer la obra del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Note usted que Jesús coge y escupe y hace barro, ¿verdad? Hace barro. Si nosotros vemos hoy en día, a la final dice, qué asquerosidad, ¿verdad? Usted se deja hacer eso de mí. Primero, no hay tierra. Pero ¿sabe algo, hermanos? Jesús no lo hacía porque Él quería hacer eso. Jesús lo hacía por convicción de que el Espíritu o Dios mismo que moraba en Él mismo, porque Él era Dios, lo llevó a hacer eso para darnos una enseñanza a nosotros hoy en día. Se cree que todo esto viene porque recordarle al hombre de que somos del polvo y somos del barro, somos formados. Del lodo, del barro, de ahí sale el hombre. Y sabe que Jesús hace esto y le pone la saliva con el polvo, con el barro, con la tierra, y le pone aquí. Y Jesús lo primero que le dice a este hombre, dice, anda, en el verso 7, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¿Sabe algo que lo que me gusta de este capítulo, de estos pasajes, de estos textos? Que el hombre, primero que Jesús no lo buscó. Jesús lo buscó al ciego. Segundo, que Jesús no le acusó a él de nada, sino que hizo un milagro en una persona que necesitaba. Lo coge y le dice, anda, ve y lávate, dice en el estanque de Siloé. Y algo que me encanta, hermano, es que él no dijo nada. Lo único que hizo fue obedecer. El coge, dice que fue y obedeció y se lavó y regresó viendo. Mire lo importante es, hermano, la obediencia a Dios. Lo importante es de cumplir, porque Jesús habló y Jesús es Dios. La palabra es Dios y cuando nosotros vivimos esta palabra es que Dios mismo nos habla para que nosotros obedezcamos. Y cuando nosotros vivimos esta palabra obedeciendo a Dios, vamos a ver su gloria, vamos a ver su movimiento, vamos a ver esos milagros. ¿Pero cuándo? Cuando obedecemos y caminamos y obedecemos a lo que Él nos dice en su palabra. Dice que el hombre se fue y regresó viendo. Y yo quiero que notemos algo que dice que cuando él regresó viendo, no fue donde Jesús. Primero, porque Jesús iba de pasada. Segundo, porque él no conocía a Jesús. Él solamente había escuchado quizás hablar de Jesús. O dése cuenta que Jesús le mandó a hacer algo, pero él no había tenido un encuentro con él. Dice, entonces vienen los vecinos y los que antes les habían visto que era ciego,
decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Tremendo, hermano, ¿verdad? Tremendo que unos decían, ¿cómo puede ser un ciego ver? Y sabe, más adelante él dice unas palabras, hermano. Él dice, porque él le están diciendo que, ¿por qué le dice o sea, le preguntan a él, ¿quién te ha sanado? Mejor vamos a leerlo, hermano. En el en el capítulo 25 del mismo capítulo, entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Tremendo, ¿verdad? A él comienzan a investigarlo, a él comienzan a preguntarle, a él comienzan a decirle. Y mire lo que los discípulos, los fariseos le comenzaron a preguntar. Y comenzaron a cuestionar el milagro de lo que Jesús había hecho. Verso 12 dice, entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Ya le había sanado y le preguntaron, ¿dónde está el que te sanó? Y él dijo, es que no lo sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y este fue el enfado de ellos. Era un día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él le dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensiones entre ellos. Había divisiones, ¿verdad? Unos decían, pero es que ha hecho un milagro en el día de reposo. Y otros decían, pero ¿cómo puede hacer un hombre ese milagro? ¿Cómo puede hacer un hombre ese milagro? Y tenían divisiones entre ellos. Y ¿sabe algo, hermanos? Para ellos, ¿sabe lo que me llama a mí la atención? De que este hombre ciego, que no conocía a Jesús, comenzó a tener autoridad de palabras, porque no hablaba en él, sino era Dios a través de él. Y eso fue el enfado que ellos más sintieron. Entonces, mire, entonces volvieron a decirle al ciego, verso 17, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Imagínense, no creían que Jesús había hecho ese milagro. La incredulidad, ¿verdad? Bienaventurados los que no vieron y creyeron, ¿verdad? Bienaventurados, bendecidos. Y estos hombres, hermanos, fariseos, conocedores de la ley, conocedores de la palabra de Dios, eran ciegos espiritualmente. Sin embargo, nosotros vemos aquí que este ciego ve. Y le llamaron a sus padres, hermanos, y comienzan a interrogar a sus padres. Dice, ¿y por qué es verdad que tu hijo ha nacido ciego? Y ellos, por temor a de que lo echen de las sinagogas, que lo echen del templo, ellos comienzan a decir, pues edad tiene, pregúntenle a él, para que él mismo responda. Y sabe, ellos no querían perder el estatus de estar en el templo. Porque acuérdense lo que leímos al principio, ¿verdad? Dice, Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Dice, mujer, le dice a la samaritana, dice, si en este monte, llegará el momento que ni en este monte ni en el otro monte van a adorar, porque Dios va a buscar adoradores. Y cuando Dios busca adoradores de corazón. Ya no es necesario estar en un lugar. Por eso cuando nosotros nos venimos a este lugar, venimos a adorar a Dios. Pero no significa que este lugar, aquí está la presencia de Dios constantemente como antes. No, la presencia de Dios viene con nosotros. Somos nosotros
lo que nos... es como una conexión, ¿verdad? Cuando uno está orando, otro está adorando y nos gozamos porque Dios, ¿qué dice en su palabra? Que nos congreguemos juntos en armonía. ¿Qué es armonía? Es estar juntos, armónico, un mismo sentir. ¿Qué pasó cuando estaban en el templo esperando la promesa del Espíritu Santo? Que estaban unánimes. Es que, hermano, en la unidad está la bendición. Pero estos hombres estaban divididos por causa de su incredulidad y por causa de lo que Jesús había hecho. Lo importante, hermano, de esto es que Dios quiere que nosotros nos unamos. Y para pena de ellos, ellos estaban divididos y no podían ver la gloria de Dios. Sus padres le dijeron, edad tiene. Vamos a leer el verso 22. Entonces dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Pero por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntarle a él. Y aquí donde me gusta, hermano, vamos a leer desde el 25 que leímos hace un momento. Dice, entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y mire lo que aquí comienza el hombre a hablar sin conocer a Jesús, pero tenía ya los principios de la autoridad que Dios le estaba dando. Confrontó a los doctores de la ley, confrontó a esa gente que se creía que tenía a Dios, que era religiosa. Y mire lo que dice. Él le respondió, ya os he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Eso es como un insulto, ¿verdad? Para ellos era como un insulto, lo estaba cuestionando, le estaba como hincando, ¿no? ¿Ustedes también quieren hacerse sus discípulos? Y mire lo que dijeron ellos. Y le injuriaron y dijeron, ¿tú eres su discípulo? No, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, y esa palabra ese es como menosprecio. O sea, como que están hablando de cualquier persona. ¿Hasta dónde llegaba el odio de esta gente religiosa? ¿Hasta dónde llegaba ese mal rollo de ellos, de no querer amar a Dios, de odiar al prójimo? Y supuestamente ellos decían que tenían a Dios. No sabemos de dónde sea. Mire lo que otra vez el ciego comienza a hablar aquí en el 30. Respondiendo el hombre les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Qué le parece el argumento del ciego? Lo que está hablando. No era un cualquier ciego, hermanos. No era un hombre ignorante el ciego. Nosotros a veces pensamos, no, el ciego estaba en la puerta, era un mendigo que pedía dinero. Sí, lo dice la Biblia. Pero era un hombre conocedor de la palabra de Dios. Y note usted que este hombre estaba pidiendo limosna, viviendo una vida de pobreza, pero era temeroso a Dios, por lo que está hablando él mismo. Y sabe algo, hermanos, él confiaba plenamente en Dios. Y es por eso que Jesús lo vio, mire, Jesús lo vio. Jesús sabía, este es un adorador en espíritu y en verdad. Y Jesús se acercó a él para hacer un milagro a él. Y si nosotros notamos, dice que Dios mismo permitió su ceguera desde el nacimiento para manifestar su gloria. Y esto es lo que más me encanta, hermanos. Que un hombre ciego sea temeroso de Dios. Que un hombre ciego permaneció en Dios. Y lo primero que ve, hermano, lo primero que ve es la gloria de Dios cuando abre sus ojos. Tremendo, ¿verdad? Y mire, lo vamos a ver.
Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Mire lo que dice, el que hace su voluntad, a ese oye. No oye a cualquiera, sino al que hace su voluntad. Por eso es necesario hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Veamos esos dos mandamientos, hermano, que dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Dos mandamientos. Ya de ahí sabemos que se salen los demás, ¿verdad? No robarás, no matarás, no hurtarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Ya sabemos lo que hay. Y créame, no es que sea fácil, pero Dios es nuestra fortaleza para cumplir esos mandamientos. Los fariseos querían vivir los mandamientos de Moisés, pero humanamente, y nunca lo lograron. Pero nosotros ahora tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, y Él nos guía y Él nos fortalece. Amén. Verso 32 dice, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Tremendo mensaje que le estaba dando el ciego. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Se enfadaron porque un ciego, en otras palabras, ignorante, mendigo, viene y los pone en su sitio a ellos. Y eso le enfadó y lo echaron de la sinagoga. Quiero decirte, hermanos, que vivir para el Señor sus mandamientos, siempre vamos a tener dificultades, hablando humanamente, pero siempre vamos a ser bendecidos por el Señor. Siempre el hombre te va a decir, eres aburrido, no vives la vida del mundo. Tú dices, llevas una vida religiosa, y siempre te van a injuriar por eso. Siempre te van a decir lo contrario a lo que Dios quiere que tú hagas. Y eso es lo que le pasó a él. A él lo sacaron del templo. Pero hay algo maravilloso que me encanta aquí. Dice el 35, oyó Jesús que le habían expulsado. Imagínense, Jesús oyó que lo habían expulsado. Qué bonito es nuestro Señor, hermanos. Que Él sabe lo que nosotros estamos viviendo. El punto está que hay que ser temeroso para que Él venga a nuestro rescate. Si tú eres temeroso a Dios, Él escucha tu oración. Dice, oyó Jesús que le habían expulsado. Y hallándole, o sea, Jesús le buscó, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Mire que Jesús había hecho un milagro, pero no lo conocía. Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Y él dijo, creo, Señor, y esto es lo que más me gusta, y le adoró. Tremendo, hermanos. Cuando dice, mire, Dios cómo arma las cosas, ¿verdad? Dice que le adoró. Al principio que le dije, Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. A tales adoradores le está buscando. Y él lo vio desde que era ciego en el templo. Lo cogió, lo sacó, le dio la sanidad. Él no lo conocía. Cuando lo conoció y cuando creyó, le dijo, yo soy el que habla contigo. Él dijo, creo, Señor, y le adoró. Cuando Jesús viene a nuestro encuentro, hermano, en medio de dificultades, en medio de lo que el mundo te haga, el mundo te va a echar, el mundo no te va a querer porque eres creyente de Dios. Nosotros no tenemos relación con el mundo porque el mundo nos aborrece. ¿La Biblia lo dice o no lo dice? El mundo nos aborrece, pero nosotros tenemos a Dios y Él nos escoge a nosotros. Y siempre me gusta ese texto, si tu padre y tu madre te dejaren, Jehová con todo te recogerá. Si tu padre, tu madre, si el mundo te aparta, Dios con todo te va a recoger. Y lo bueno de este hombre es que le adoró cuando vio que Jesús había venido a su encuentro. El verso 39 dice, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean,
y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fueras ciegos, no tendrías pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Tremendo, hermanos. Es tremendo, perdón. Es tremendo, hermano, ver lo que el Señor hace. Es tremendo ver desde dónde empiezan las cosas. ¿Sabe, hermanos? Mire, cada uno de nosotros, usted no está aquí porque usted ha querido. Usted está aquí porque Dios tiene un propósito en su vida. Desde el vientre de su madre, desde ahí Dios te escogió. Y si tú estás hoy aquí es porque Dios tiene un plan con tu vida. Lo único que Dios nos pide a nosotros es que cumplamos su palabra. Y si nosotros cumplimos su palabra, vamos a ver el final del propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Acuérdese lo que dice Jesús: en el mundo vamos a tener aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Este ciego, por lo que me dice la palabra de Dios, tenía aflicciones, pero tenía conocimiento de que Dios escucha a los que no pecan, a los que viven su mandamiento. Y por causa de eso, Dios vio su corazón, lo sanó y lo salvó. Consecuencia de eso, que cuando él vino y conoció a Jesús, él le adoró. Dios quiere que tú le adores. Por eso él dice, está buscando adoradores. Adórale con tu vida. Mejor dicho, adorémosle con nuestra vida. Adorémosle con nuestros actos. Adorémosle con nuestra manera de ser. Y vamos a ver su gloria en nuestras vidas y familias. Hay una familia en nuestros países, hermanos, que nosotros clamamos por ellos. Amén. Pero la promesa de Dios se activa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No se activa solamente porque tú has creído en Dios. Se activa en nuestra vida esa promesa cuando vivimos para Dios. Y Dios alcanza a nuestra familia donde quiera que estén. Cree en el Señor Jesucristo. Creer es vivir para Dios. Y serás salvo tú y tu casa. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias porque tú nos hablas, nos enseñas y nos das fortaleza, Señor, en tiempos difíciles en nuestras vidas. Gracias porque eres bueno y porque tu misericordia es eterna y para siempre. Bendice a cada hermano, bendice a cada hermana en esta tarde, Señor, y que tu bendición se extienda aún más en cada uno de nosotros, Señor. Te agradecemos por tu amor y misericordia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Que el Señor le bendiga. Amén.